Buenas tardes. Les voy a hablar sobre mi tema, que es la historia de la partida doble y su fundamentación. Bueno, la partida doble es un registro contable que establece que toda transacción económica afecta al menos dos cuentas. Estas cuentas son el debe y el haber, en la cual siempre tendrá que haber un equilibrio, ya que esto es la base fundamental de cualquier intercambio de valores que se vaya a realizar en una empresa o en una organización. Respecto a su historia podríamos decir, o se sabe, que el que la dio a conocer fue el fraile Luca Pacioli. Él es un matemático italiano. Él habló por primera vez de ella, o sea, la dio a conocer un poquito más concreta, porque se tiene registros que en la antigüedad, lo que fue en la civilización romana y la egipcia, se han encontrado papiros y tablillas donde se puede evidenciar la forma en la que ellos llevaban su contabilidad, donde llevaban sus ingresos, sus egresos. Esto es una evidencia de que desde muy antiguamente sintieron la necesidad de llevar como ese control en cuanto a sus transacciones económicas. Pero ya Pacioli, perdón, fue como quien lo hizo un poquito más formal. Gracias a él, la partida doble evolucionó y se pudo dar a conocer en Europa y en muchas partes. De la partida doble podemos decir que su fundamentación está en la dualidad económica, puesto que tiene que haber una sincronía y una par. Para esto tenemos como una fórmula, que activo menos pasivo más patrimonio. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, tú en tu empresa compras un equipo, el activo aumenta y disminuye el efectivo. Entonces, yo creo, a mi concepto, que todo esto tiene que ir a la par. Tanto tiene que haber siempre un equilibrio entre ambas para que podamos tener un registro claro y conciso de los movimientos que tengan cualquier tipo de empresa u organización. Así también lo podemos plantear en nuestra vida diaria. Entonces, para concluir, podemos decir que la importancia histórica y teórica de la partida doble radica en la capacidad de reflejar con precisión la realidad económica, promoviendo confianza y organización en las finanzas personales y empresariales. Muchas gracias. Mi nombre es Elizabeth Pérez Angarita. El tema que me correspondió, ecuación patrimonial. Ecuación patrimonial es la fórmula que expresa que el patrimonio de una empresa es el equivalente a la suma de los activos menos el pasivo. Un ejemplo sería, si la empresa tiene 10 millones de activos y 5 millones de pasivo, entonces dar como resultado 5 millones en patrimonio. Activo. Los activos son todos los bienes y derechos que la empresa posee. Bienes son los objetos o inmateriales que tienen un valor económico y los derechos son los créditos a favor de la empresa. Estos se clasifican de acuerdo a su liquidez y la liquidez es la capacidad de un activo de convertirse en dinero a corto plazo. Se clasifican en activos corrientes y no corrientes. Los activos corrientes es el activo de una empresa que puede convertirse en dinero en menos de 12 meses. Y el no corriente son los que se convierten en dinero en un periodo después del año. De los activos corrientes tenemos, por ejemplo, la caja, los bancos, los documentos por cobrar, los deudores, entre otros. Y de los activos no corrientes tenemos, por ejemplo, las instalaciones, las maquinarias, muebles, entre otros. Pasivo. Los pasivos representan las deudas y las previsiones de una empresa. Las deudas son las obligaciones que la empresa debe de pagar en un momento determinado y las previsiones son los importes estimados para hacer frente a situaciones que originen obligaciones para la empresa. Se clasifican de acuerdo al plazo.
Según el plazo tendremos a los pasivos corrientes y a los pasivos no corrientes. Los pasivos corrientes son aquellos que vencen dentro de los 12 meses a partir de la fecha de cierre del balance, y los no corrientes son aquellos cuyo vencimiento exceden los 12 meses después de la fecha del cierre del balance. Entre los ejemplos de los pasivos corrientes tenemos a los proveedores, los alquileres a pagar, los anticipos de clientes, los sueldos a pagar, entre otros. Y entre los pasivos no corrientes tenemos a las hipotecas a pagar, a los acreedores, a los hipotecarios, entre otros. El patrimonio se refiere al conjunto de bienes, derechos y posesiones que una persona, familia o empresa posee. Y esta se podría decir que es el producto de activo menos pasivo igual a patrimonio. El activo, el pasivo y el patrimonio son tres elementos fundamentales en la contabilidad de una empresa. A partir de ellos se elabora el balance que nos permite interpretar la situación financiera de esta dicha empresa. Gracias. Estimados tutores y compañeras, me presento, mi nombre es Ana Sánchez. Les voy a hablar sobre el tema de ingresos. Bien, ¿qué es ingreso? Ingreso es todo el dinero que gana una empresa durante un año. Es importante tener en cuenta que este dinero no debe venir de los dueños agregando más de su propio dinero a la empresa. Les voy a hablar sobre 4 tipos de ingresos. El primero de ellos es el ingreso bruto y el ingreso neto. Los ingresos brutos son el total de dinero que recibe la empresa antes de descontarle algo. Se convierten en ingresos netos cuando se descuentan, por ejemplo, los impuestos. Un ejemplo de ello sería, si una empresa gana 100.000 pesos en un año, ese sería su ingreso bruto. Si luego tiene que pagar 20.000 de impuestos, su ingreso neto sería de 80.000 pesos. Bien, otro ingreso sería ingresos corrientes y permanentes. Eso es el dinero que la empresa recibe regularmente. Ese sería el ingreso corriente. El ingreso permanente es lo que la empresa debería de ganar por los recursos que cuenta, es decir, como las maquinarias, edificios. Tenemos también el ingreso nominal y real. El ingreso nominal es el que recibe la empresa sin considerar la inflación. Por ejemplo, si recibes 1.000 pesos hoy, ese es tu ingreso nominal. El ingreso real es lo que ese dinero puede comprar en el futuro. Y tenemos el ingreso público, los ingresos públicos, que realmente eso es el dinero que recibe el gobierno por los impuestos que se cobran. O también puede ser por las ventas de propiedades y otras actividades, lo cual pues este dinero se usa para pagar las cosas que se necesitan tanto en la comunidad como para construir escuelas o hospitales. Bien, muchas gracias por su atención. Gastos, definición, tipos e importancia. ¿Qué son los gastos? En contabilidad, un gasto se refiere a un desembolso de dinero o recursos que se realiza para generar ingresos o para mantener las operaciones de una empresa. Es importante porque comprender los gastos es determinar la rentabilidad de una empresa, tomar decisiones financieras acertadas y cumplir con las obligaciones fiscales. Hay tipos de gastos. Están los gastos fijos que se mantienen constantes independientemente del volumen de producción o de las ventas de la empresa, como el alquiler o los salarios. Los gastos variables, que son los que varían en función de la actividad de la empresa, como los costos de las materias primas o la energía eléctrica. También están los gastos operativos que se relacionan directamente con la operación principal de las empresas, como la fabricación o la venta de productos. Y los gastos que no son operativos, que no están vinculados a la empresa, pero se deben pagar, como por ejemplo las multas o pérdidas por venta de activos. En los gastos fijos tenemos el alquiler, los salarios, los seguros y la depreciación. También tenemos en los gastos variables lo que son la electricidad, las materias primas, el envío de los productos o lo que se ofrezca y las comisiones.
En los gastos operativos, los más importantes son los gastos de operación, de administración, como los salarios, el alquiler o los suministros. Los gastos de venta, que son los de transporte y la publicidad, y los gastos de producción. En los gastos no operativos, como las multas, que son también impuestos o sanciones por incumplimiento, las pérdidas, que es venta de activo a un precio inferior al valor del libro, y los gastos que generan intereses, ya sean préstamos bancarios. La importancia de clasificar los gastos es por la toma de decisiones. Analizar los gastos permite tomar decisiones estratégicas. También analiza la rentabilidad, pues se identifica y se controla los gastos fundamentalmente para que nos dé rentabilidad y para un cumplimiento fiscal, que es la clasificación correcta de los gastos que garantiza este cumplimiento fiscal.